você que escreveu? Não, Marina que fez pra mim, da organização que ela faz esses. Ela trabalha com Tá. letter, que chama vários tipos de letras. Cadê o meu também? Eu esqueci o meu nome, minha mãe tem até vergonha. Acontece na bolsa, é impossível na aula. Esqueci de tirar algumas coisas. Você tinha o Aí tinha o meu tava bem bonitinho, aí tava, mas manchou todo assim de água. Vou botar a corrente. Não me mandou. Quem? Aluna. Você chega tarde. Não, quando tu foi embora, você não tá bebendo? Oi? Só isso. Consegui a segunda. É? É de 6 ainda não atendei. Passou aqui no carro. O auditório abriu outro. O outro vai dar certo? Parece que sim. A Raquel vai vir. Aí vai o pessoal dos exames da pão. Afogando as mágoas. Afogando as mágoas. Tem gente que não pode esperando, Os belos pretextos para beber. Não, mas não tem só uma. Não, porque escuta o som do microfone. Chega no 7 de setembro. já chegou. Um trabalho de fazer essa pandemia trabalha até hoje. Eu vou até já já. Valeu, Tânia. Só se rir. Não, na hora que tiver, se eu tiver lá com ela, chegue. Bom dia. Nós vamos começar então, né, o nosso terceiro dia já de seminário, né, com essa palestra, muito interessante com essa mesa, né, que faz parte da nossa revista, do dossiê que eu e a Márcia organizamos na Vale Story, né, então vocês poderão, se tiverem curiosidade, ir à Vale Story depois para ler, né, esse texto vale muito a pena, foi um dos textos que mais me impressionou, assim, né, mais originais dentre os que a gente publicou. Como? Não. Não, desculpa. Bom, então essa palestra seria, né, tem o título do texto publicado, né, da indiferença entre o temporal e o eterno, elites indígenas, cultura textual e memória nas fronteiras da América do Sul. Mas muitos dos procedimentos, conclusões poderiam ser aplicados a outras elites indígenas, eu acho, nas Américas, né? Então, nós vamos conversar aqui com o Guillermo White, que é doutor em Antropologia Social pela Universidade de Buenos Aires,
e pesquisador do Conselho Nacional de Investigações Científicas, de Pesquisas Científicas e Técnicas, e professor associado da Universidade Nacional de San Martín. Ele é especialista em etnohistória e etnologia indígena, processos de etnogênese e aspectos de estética e música no mundo colonial americano. Foi professor visitante na École de Hautes Études em Paris, en Sciences Sociales de Paris, na Universidade Sorbonne Nouvelle e no Museu Nacional de Etnologia do Japão. É fellow também da Comissão Fulbright, do British Council, a Werner Green Foundation for Anthropological Research e a Fundação Alexander Humboldt. Então, ele tem esse livro, que é Religião e Poder nas Missões dos Guaranis, né? Muito interessante. E também editou, como editor, Os Saberes da Conversão, Jesuítas Indígenas e Impérios Coloniais nas Fronteiras da Cristiandade. O Fabian Vega, né, ao lado, é professor e licenciado em História pela Universidade de Buenos Aires e bolsista de doutorado do Conselho Nacional de Pesquisas. Sua especialização é sobre bibliotecas e circulação de livros e saberes no espaço das missões jesuíticas guaranis. Então, eu passo a palavra primeiro para o Guilherme ou para o Fabiano. Obrigado. E começamos. Ante todo queremos pedir disculpas porque vamos a tener que hablar en español. Espero que se entienda, vamos a tratar de hablar despacio. Y en segundo lugar, nos gustaría agradecer la organización de este evento maravilloso, especialmente a Guiomar, a Marcia, a José. Sabemos que organizar este tipo de simposios o de seminarios requiere siempre un enorme trabajo y uno no siempre agradece lo suficiente toda la tarea esta de organización, así que díganlo. Este trabajo que vamos a presentar es un trabajo conjunto que realizamos aquí con Guillermo, que yo diría que surgió esencialmente de conversaciones mutuas sobre los tópicos que abordamos en el artículo de Baile Historia, y que apunta fundamentalmente a cuestionar una interpretación que está bastante extendida, sobre todo a partir de la investigación lingüística, respecto de la producción escrita, la producción textual, de las misiones jesuíticas de guaraníes, pero también de otros contextos misionales de la América colonial. Que es la idea de que existirían dos conjuntos separados de producciones, un conjunto asociado al plano de lo religioso, lo espiritual, lo eterno, lo devocional, frente a otro conjunto de escrituras que tendrían un contenido más cercano al ámbito de lo administrativo, lo cotidiano, lo político, en última instancia lo que se llamaba lo temporal. Y a partir de una serie de corpus, de fuentes, de elementos, nosotros pensamos que esa distinción es forzada, quizás incluso simplista, y que en realidad la producción, la amplia producción escrita que existe en este contexto es bastante más compleja. Pero antes de avanzar en esta cuestión, vamos a presentar un poco una información de contexto sobre estos espacios en los que nosotros nos especializamos para que esto resulte un poco más comprensible. Los miembros de la Compañía de Jesús, los jesuitas, esta orden religiosa fundada en el siglo XVI, arriban al territorio del Virreinato del Perú, de los
hispánica en las décadas finales del siglo XVI. Y toman a su cargo fundamentalmente dos tipos distintos de tareas. Por un lado, la educación de las élites hispánicas en las ciudades, fundando los famosos colegios jesuíticos, que en algunos casos llegaron a otorgar grados universitarios. Y por otro lado, tomaron a su cargo las tareas de evangelización, conversión, en espacios de frontera fundamentalmente, con la población indígena. Frontera tanto con población indígena infiel, no reducida a la fe católica, y espacios de frontera también con los territorios de la monarquía portuguesa. Como se ve en este mapa, hay distintos espacios en los que Do meio, Guilmar. Do meio. distintos espacios en los que se centran los jesuitas, como Mainás, Mojos, Chiquitos, pero el espacio en el que nosotros nos vamos a focalizar es fundamentalmente este que está aquí, el de las misiones de guaraníes o de la población indígena que hablaba fundamentalmente la lengua guaraní. En todos estos espacios los jesuitas desarrollan tareas más o menos similares e incluso fundan este tipo de poblados que se conocen en la propia época y también en la historiografía especializada en estas temáticas como reducciones, que serían equivalentes a las aldeas de la evangelización en la América portuguesa. Son esencialmente pueblos que siguen un modelo urbanístico similar, que es además el modelo urbanístico que está en la base de la mayor parte de las ciudades que los españoles fundan en territorio sudamericano. El ámbito de las misiones de guaraníes, nosotros hoy en día lo ubicamos en un espacio puntual, pero no fue siempre el mismo. Estas misiones se fundaron a principios del siglo XVII en territorios del actual sur de Brasil, en distintos espacios como Itatín, Guairá o El Tape, que estaban ubicados en los estados actuales de Mato Grosso do Sul, Paraná, Río Grande do Sul, y posteriormente, por diversas razones que no entraremos a explicar aquí, estas misiones se fueron trasladando cada vez más hacia el sur y terminaron ubicadas en este espacio, que es esencialmente el espacio de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina actual. En el siglo XVIII había 30 pueblos en este espacio con población muy variada, pero que en conjunto llegaron a tener unos 140.000 habitantes, y que en este contexto, o sea, en el momento en el que estas misiones estaban en una suerte de auge económico o demográfico, empezaron a enfrentarse a determinados conflictos políticos y militares, que son particularmente significativos para algunos procesos asociados a la producción escrita y la cultura textual que nosotros queremos abordar aquí. Fundamentalmente la oposición de una parte de estas misiones a la entrega de estas tierras a la corona portuguesa en el marco de un tratado diplomático entre las coronas hispánica y portuguesa en 1750, y posteriormente la expulsión de los jesuitas de este territorio y de todos los territorios de la monarquía hispánica en los años 1767 y 68. Si bien posteriormente las misiones siguen existiendo, en las décadas finales del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX entran en un proceso de decadencia demográfica y económica que va a terminar implicando la dispersión de la población de estas misiones, como se ve aquí, y finalmente su despoblamiento definitivo. Pero esencialmente el trabajo que nosotros estamos presentando, yo diría que nació del descubrimiento simultáneo pero independiente, creo, de este documento que están viendo, que es un pequeño papelito, un pequeño papel que encontramos en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires, que tiene una serie de particularidades. La primera que nos llamó a nosotros la atención son estas líneas, estas marcas de dobleces que caracterizan al documento,
y que darían a entender que el documento fue doblado probablemente para ser transportado o quizás para ser conservado. ¿Qué es lo que se puede ver en esta animación que nosotros realizamos sobre el proceso de doblado de este documento? En las crónicas que escribieron los jesuitas sobre el territorio de las misiones, en particular cuando ellos hablan de los miembros indígenas de las congregaciones o cofradías, que eran las instituciones que agrupaban a la población más devota dentro de las misiones, ellos señalan que estos sectores tenían una relación particular con el papel, con la escritura. Porque, por ejemplo, señalan que solían llevar determinados papeles, pequeños papeles colgados al cuello, o que solían utilizar papeles con nombres de santos u otras referencias similares como amuletos mágicos capaces de curar enfermedades. Y cuando encontramos este papel, nuestra opinión era, tal vez quizás encontramos la primera manifestación material de estas escrituras que son necesariamente efímeras y que no se suelen conservar a nivel archivístico. Y en particular el contenido de este texto, de este documento, nos llevaba a pensar en estas cuestiones. Sobre todo porque el contenido parece reflejar muy bien algunas características centrales de la cultura escrita y la producción textual de las misiones. Porque el documento, este pequeño documento que tiene este tamaño, está escrito en tres lenguas distintas, y no dice lo mismo en ninguna de las tres lenguas. Está escrito en castellano o español, está escrito en latín y está escrito en guaraní colonial. Y fundamentalmente aparece una cierta incomodidad cuando leemos lo que dice este documento en su categorización o caracterización dentro de esta polaridad entre escrituras de lo temporal y escrituras de lo eterno, porque pareciera que estos fragmentos no se pueden inscribir en ninguno de estos dos polos de escritura que la investigación ha distinguido de manera clara. Por ejemplo, el fragmento en castellano, que es este que está aquí, está construido a partir esencialmente del vocabulario de la política. Se habla de dominio despótico, esclavos, dominio político, se habla de los súbditos. Se define la relación entre el alma y el cuerpo como una relación despótica, y así también se habla de la voluntad. Es decir, que este texto en particular, este fragmento en particular, no parecería formar parte de manera clara de ninguno de estos dos polos, sino que parece estar en una relación ambivalente con ambos. Y algo parecido sucede si vemos, por ejemplo, el fragmento en latín, que es un poco más extenso, que está armado por distintas frases, pero que también recupera expresiones que podríamos asociar al vocabulario quizás de la política. Se habla de los príncipes populorum, los príncipes de los pueblos, pero también se habla de Jesucristo, etc. De hecho, los fragmentos bíblicos, los fragmentos en latín están tomados de la Biblia, es decir, son fragmentos bíblicos. En las bibliotecas de las misiones existía siempre un estante, que por lo general era el primero, que era el estante de las Biblias. Obviamente estamos hablando de la Vulgata latina que circulaba en el contexto de las misiones. Y los fragmentos en guaraní quizás son los que más explícitamente tienen un vínculo con contenidos asociados a invocaciones devocionales o prácticas propias de la predicación. Uno de los fragmentos en guaraní, que es este que están viendo ahora, comienza diciendo: ángeles del cielo, bajad en este día. Mientras que los otros fragmentos en guaraní son extensos, son complejos, son de particular difícil traducción, pero, por ejemplo, este que está aquí, que es el último, en la última cara de este pequeño documento, tiene una expresión muy particular, que es esta que está aquí, Yeraireta, que es la forma que utilizaban los jesuitas para referirse a la población indígena, significa mis hijos. Entonces aquí lo que dice es: mis hijos, sed fieles, Dios nuestro Señor se manifiesta en nuestro corazón. Parece una
una expresión propia de la prédica sermonaria. Es decir, que este documento tiene una serie de elementos complejos, ambivalentes, que hacen que no lo podamos inscribir en un polo u otro de esta presunta producción o de esta presunta distinción de la producción textual. E incluso tiene mayores complejidades que nosotros no podemos entrar a analizar aquí, porque, por ejemplo, el fragmento en castellano denota de manera subterránea un vínculo con la cultura visual, porque está tomado de un libro de emblemas, que es este libro de un jesuita, estaba muy presente en las bibliotecas de las misiones, y esa frase en castellano o en español que yo leí es la explicación de este grabado alegórico en ese libro. Es decir, que hay una complejidad contenida en este pequeño papel que da cuenta del carácter en última instancia heterogéneo, complejo y ambivalente de esta producción textual. A partir de este pequeño documento, nosotros nos hicimos una serie de preguntas. Son cómo se inscribe este papel en el corpus textual mucho más amplio de las misiones, si forma parte o no de un género específico, o si bien es simplemente una rareza irrepetible que no podemos vincular con el resto de la producción textual. En particular nos preguntamos qué revela sobre las características de la producción escrita de las misiones y sobre el rol de las élites indígenas, a partir de esta idea que mencionamos de los miembros de las cofradías, de los miembros de las congregaciones que se apropian de este tipo de papeles de manera casi mágica o como forma amuletos. Pero hemos encontrado otros documentos que tienen características similares y que podemos inscribir en esta misma línea de razonamiento, como uno que va a comentar brevemente aquí Guillermo. Sí, lo que importaría en principio es intentar contextualizar en base a estas preguntas generales, digamos, de investigación, este tipo de producción específica en un contexto más amplio de producción textual. Y una cuestión que quizás es de índole metodológica y que habría que marcar es que no reparábamos mucho en la existencia de estos documentos hasta que nos aparece este en particular. Pero a partir de entonces comenzamos a encontrar algunos otros documentos como este que ustedes pueden ver aquí, que es el documento general encontrado en el Archivo Nacional de Asunción. Es un libro de cuentas, un estado de cuenta de producción sobre todo ganadera, que curiosamente inserta en un vacío, digamos, de papel una especie de oración que en sentido estricto es un tisagio de la Santísima Trinidad y que es una oración de tipo religioso, inserta en un documento eminentemente económico, es decir, donde aparecen fundamentalmente números de ganado y otros datos de ese tipo. Entonces nos preguntábamos si podíamos conectar dentro de un mismo campo, digamos así, genérico, este tipo de manifestaciones que apuntan a hibridar, digamos así, usos cotidianos, pragmáticos del lenguaje en estos ámbitos. Entonces las dos preguntas que surgían es, bueno, ¿cuán extendido es por un lado el fenómeno de la combinación de estos registros en distintas modalidades? Porque claramente este tipo de oración en un documento económico es distinto del que acabamos de mostrar. Y por otro lado el fenómeno del trilingüismo, que no sería el caso de este documento aquí, pero que referiría a fenómenos que han sido poco y nada explorados en estos ámbitos misionales y que conviene a partir de hoy tener en cuenta. Sí. Lo puedo leer, dice: el iris que en el mar, la tierra y en el fuego, el aire ostenta luego, nos quiere libertar, favor tan singular, este prodigio y encanto. Ángeles y serafines dicen: santo, santo, santo. Ese escudo soberano de la justicia divina y de la infernal malicia triunfa devoto el cristiano,
y como el demonio ufano, huye de terror y espanto. Ángeles y serafines dicen: Santo, Santo, Santo. En vuestra voluntad me fundo, ser Dios fuerte e inmortal, que en el coro celestial cantaré este himno fecundo, pues en los riesgos del mundo me cubres con vuestro manto. Ángeles y serafines dicen: Santo, 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 Dios uno y trino, a quien tantos. Me parece a mí que apunta a seguir explorando esta interconexión de registro, y el soporte mismo en el que es escrito, un documento económico, resulta altamente significativo, como acceso simbólico a un mundo híbrido. Es decir, que acá tenemos que tener en cuenta no solo el texto propiamente dicho, sino el material en el que es plasmado. Ahora bien, si tenemos que insertar esta producción en un contexto más amplio, podríamos decir intertextual, de materiales, vamos a encontrar que la producción de estos ámbitos misionales, tanto impresa como manuscrita, es bastante abundante, sorprendentemente abundante, incluso por contraste con contextos como el andino colonial, donde uno esperaría que la producción sea mayor. Es decir que estamos frente a un corpus prácticamente inexplorado, que revelaría la expansión de las artes de la escritura en un ámbito que no es esperable. Y acá simplemente es un panorama de algunas de estas obras que salen de la imprenta. En este caso son todos impresos, salidos durante el tiempo de producción más expansiva de la imprenta, entre 1700 y 1727. No es el corpus exclusivo que se produjo ahí, pero en este caso se trata de impresos, de libros, algunos de los cuales ya venimos hablando en los últimos días. Es interesante también traer, además de los impresos, los materiales manuscritos, los textos manuscritos, que en la clasificación, en la tipología que ya hizo hace unos cuantos años Eduardo Neumann, pueden ser identificados como muy diversos, desde lo que él llama billetes, que son como pequeños papelitos que circulan de pueblo en pueblo, en particular en el contexto de la guerra guaranítica, hasta con géneros más convencionales como las cartas, los memoriales. También Neumann identifica diarios, relatos personales, una suerte de crónicas, las más clásicas actas de cabildo, y diversas expresiones de lo que Petrucci llamó escritura expuesta, tanto en muros como en cruces, incluso en lápidas, entre otros soportes. Es decir, que el panorama o la diversidad de la cultura textual misionera de este ámbito y también de otros ámbitos misionales es sumamente diverso. Todavía necesitamos trabajar en una tipología lo más exhaustiva posible, y de hecho estamos trabajando ahora en un inventario lo más completo que podamos, para tener una idea, una aproximación de cómo se hace cuáles son los momentos o picos de producción de estos materiales. Un dato que resulta importante señalar también es cuáles son los ámbitos de producción de estos textos. Y dado que el artículo que escribimos apunta precisamente a identificar o a profundizar en el rol de las élites indígenas en la producción de estos materiales, nos parecía interesante partir de básicamente tres categorías de la élite misionera que circularon en torno de tres ámbitos, podríamos decir desde un punto de vista administrativo, bastante diferenciados, como fueron los cabildos, o podríamos decir consejos municipales, cámaras municipales, que es una institución hispana típica de la época colonial, las milicias
los cuerpos de milicias, los soldados, que tienen su jerarquía, y acá pueden ver la diversidad de cargos en los que estaban representados, y finalmente los ámbitos de las congregaciones o confraternidades o cofradías, que son también muy conocidas para los que están trabajando en el ámbito del uso. Lo interesante es descubrir que con cierta facilidad puede identificarse tipos o géneros textuales asociados a esos ámbitos. Como ustedes pueden ver, para el cabildo quizás uno de los ámbitos en donde más producción escrita junto con las congregaciones se encuentra, y encontramos desde actas y memorias, listas y cartas de diverso tipo, hasta libros de cuentas. No olvidemos que el mayordomo era justamente el especialista en llevar las cuentas de los pueblos, y es muy probable que el documento que acabamos de mostrar haya sido en efecto redactado por un mayordomo o procurador, como les dicen en algunos documentos. Y al mismo tiempo tenemos estos indios de la élite religiosa, más cercanos al sacerdote, al jesuita, los indios congregantes, que son también indios letrados. Las capacidades de escritura no están completamente extendidas entre los miembros de las élites, hay diferencias, y es muy interesante observar en ciertos momentos cómo esa diferencia en la capacidad, digamos, alfabética se manifiesta en las mismas pugnas políticas entre los indígenas en los pueblos. Es decir, no es lo mismo ser corregidor y saber escribir, es decir, tener escuela de primeras letras, que no tener esa capacidad. En el ámbito de las congregaciones, la escritura y la lectura parece haber sido una práctica más común, básica, requerida para integrar estas asociaciones religiosas de ayuda mutua. Pero lo que nos importa señalar es no tanto las diferencias o distinciones en el desenvolvimiento de esta praxis escrituraria, sino más bien señalar los puntos de superposición, de hibridez entre estos géneros textuales. Lo que queda de nuestra presentación vamos a hacerlo en, digamos, 3 o 4 pasos. Nos gustaría traerles un panorama de cómo efectivamente esa combinación funciona, se desenvuelve en distintos géneros textuales, incluso los géneros tradicionalmente considerados como eminentemente políticos, como por ejemplo podrían ser las actas de cabildo, en donde el discurso religioso se filtra permanente y constantemente. Entonces, algunos de esos pasos serían, primero, tener en cuenta lo que llamamos la producción de literatura espiritual o devocional. En segundo lugar, la producción tradicionalmente considerada como política, es decir, la producción de los cabildos. Y después, finalmente, avanzar sobre algunos, lo que llamamos géneros históricos o géneros de crónica histórica, en donde esa hibridación, superposición, mestizaje, si quieren, de géneros textuales se manifiesta de manera bastante clara y contundente para nuestro punto de vista. En este sentido hay varios conjuntos de documentos o corpus textuales que permiten reflexionar acerca de esta ambivalencia de registros, acerca de esta convivencia de elementos, como señalaba recién Guillermo. Uno de los más significativos es el corpus de la literatura espiritual. Específicamente nosotros aquí hablamos de literatura espiritual misional. No es una categoría que hayamos inventado, sino que es la expresión, no literatura, pero sí espiritual, que aparece en las estanterías de las bibliotecas, digamos. Hay todo un conjunto de textos que se organizan como parte de los textos o autores espirituales. A veces se habla de ascéticos, pero que incluye un conjunto de libros de temática más o menos similar, desde autores famosos del siglo XVI, como, no sé, Luis de Granada, hasta un texto que es casi canónico en este ámbito, que serían los ejercicios
precisamente a partir de esos ejercicios que son tan relevantes en el marco de la identidad y de las prácticas de la Compañía de Jesús, es que los jesuitas desarrollan toda una producción textual asociada a la literatura espiritual, que incluye infinidad de comentarios, meditaciones relacionadas con estos ejercicios. Y la provincia del Paraguay, que es el ámbito en el que se ubican estas misiones, no es ajena a toda esta producción, porque también jesuitas de este territorio traducen textos sobre los ejercicios espirituales o escriben meditaciones sobre los ejercicios espirituales. Y es particularmente relevante e interesante que algunos de estos textos se producen y circulan en el ámbito de las misiones. Este que está aquí, este libro, es uno de los libros que se imprimen en la imprenta de las misiones, se titula Instrucción Práctica para Ordenar Santamente la Vida, y que marca bastante bien esta convivencia de registros, podríamos decir, porque por un lado es un libro sobre ejercicios espirituales. Esto lo dice la portada del libro, dice memorial y recuerdo a los que hacen los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Pero al mismo tiempo, según ha planteado la investigación que existe sobre este texto, que es el único de la imprenta de las misiones que está íntegramente en castellano, bueno, tiene fragmentos en latín, pero mayormente está en castellano. El objetivo de este texto era reformar ciertas prácticas de, sobre todo, algunos sacerdotes del territorio que estaban muy vinculados a la economía y el comercio de las regiones del Río de la Plata y del Paraguay. Y este libro lo que venía a proponer era una suerte de ordenamiento más ascético de la vida. Pero lo relevante es que a partir de este contenido espiritual, lo que hace este libro es modificar o reordenar precisamente la vida cotidiana, planteando qué es lo que se debe hacer cada una de las horas. El primer capítulo de este libro se titula algo así como de lo que se debe hacer al despertarse. Pero ese texto que está, dijimos, en español, el contenido se replica en muchos otros libros que circulan en el contexto de las misiones. Y aquí tenemos todo un corpus muy amplio, muy grande, de literatura espiritual en la lengua guaraní, precisamente. De este libro ya se ha hablado en la conferencia del lunes de Guillermo, y es el libro con el que nosotros jugamos un poco intertextualmente en el título del trabajo. El título de este libro, de la diferencia entre lo temporal y eterno, parece estar postulando una suerte de diferencia, de radical distinción entre estos dos ámbitos. El libro lo escribió un jesuita muy famoso, Juan Eusebio Nierenberg, y era un libro en castellano, una especie de actualización de los ejercicios de San Ignacio, sobre todo asociado a la prosa barroca del siglo XVII. Pero el libro en guaraní incluyó este tipo de estampas o grabados de página completa, que son más de 40, algunos muy significativos, como toda esta serie asociada a los castigos del infierno, que son un cuarto de todos los grabados. Pero lo relevante es que, a pesar de lo que dice el título, que nosotros un poco reescribimos como de la indiferencia entre lo temporal y eterno, a pesar de lo que dice el título del libro, no se está proponiendo una distinción radical de estos ámbitos o de estos espacios, sino que lo que se está proponiendo es que todas las actividades que en la época solían asociarse al ámbito de lo temporal o lo cotidiano, tenían que estar subordinadas a una organización santa de la vida y fundamentalmente al fin último que se concebía para el hombre desde el punto de vista de la fe católica, que era el fin de la salvación. Por eso, digamos, estos grabados lo que representan es lo que sucedería en el caso de que no fuese así. Pero el corpus de la literatura espiritual en guaraní es muy amplio realmente y se conoce bastante poco. Yo diría que se está recién empezando a conocer en estos últimos años. Hay manuscritos como este, que también es un libro de ejercicios espirituales. Si yo no entiendo mal, es solo un fragmento de las semanas que hay que realizar los ejercicios. Este es de 1700
más significativo de estos textos es este que está aquí, Ara Porúa Huilleyaba, que eso significa en castellano algo así como del buen uso del tiempo o sobre el buen uso del tiempo. Es un libro también de ejercicios espirituales, en este punto, digamos, no hay ningún misterio. Pero lo significativo de este texto es que en la propia portada del texto está dirigido a la población indígena, fundamentalmente a los jóvenes, y que circuló de manera bastante extensa en el ámbito de las misiones. Este texto, la cantidad de ejemplares que se produjeron de este libro, impresos, este es un fragmento manuscrito, pero los impresos fueron muchos, mucho más que cualquier otro texto en guaraní que hayamos identificado. Creo que de todos los libros en guaraní que había en las bibliotecas, el 70% eran este libro. Y hay una descripción que hace un jesuita sobre el contenido de este texto que es particularmente significativa para lo que estamos proponiendo en este trabajo, con relación a esta indistinción, indiferencia de registros, que la voy a leer porque es muy relevante. Este jesuita dice: para que tanto los hombres y mujeres como los niños y niñas realizasen los trabajos del día piadosa y honestamente, cual corresponde a cristianos, el autor, gran conocedor del guaraní, escribió 2 volúmenes. En estos libros enseña el autor a los indios, punto por punto, cómo pasar el día íntegro, santa y dignamente, ya sea trabajando en casa, ya cultivando el campo, ora camino de la iglesia o asistiendo a la Santa Misa, ora recitando el Santo Rosario o haciendo cualquier otra cosa. Es decir que, en última instancia, estos ejercicios espirituales estaban instrumentados para nutrir cada una de las horas del día cotidiano, sea que estuviese relacionado con el trabajo rural en el campo, sea que estuviese relacionado con cualquier otro tipo de trabajo o tarea cotidiana que se realizaba en el ámbito de las misiones. Pero esta digamos, indiferencia, como nosotros la llamamos, se replica también en algunos otros conjuntos textuales. Incluso podríamos hablar de muchos más. Pero aquí nos vamos a centrar en segundo lugar, luego de esta literatura espiritual, en el corpus de lo que tradicionalmente se han considerado cartas políticas. Serían en el sentido estricto las cartas que escriben las autoridades indígenas de los pueblos, de estas reducciones o aldeas, que se dirigen a alguna autoridad, sea de la monarquía, el virreinato o la gobernación, postulando, planteando algún tipo de reclamo o de demanda. Este corpus es un corpus que nace en un contexto muy particular del siglo XVIII. En un inventario que nosotros empezamos a hacer, en el que pretendemos incluir la totalidad de la producción asociada a esta cultura escrita o cultura textual misional, y si consideramos únicamente la producción manuscrita, que está formada fundamentalmente por estos discursos de las autoridades o de los cabildos, encontramos que desde más o menos 1750 hasta 1790 tenemos el gran ámbito de producción de estos textos, que evidentemente explota con relación a la producción que existía anteriormente. Aquí estamos excluyendo la producción impresa igual. Y fundamentalmente parece asociada al contexto de la guerra guaranítica y de la expulsión de los jesuitas, que son los contextos que dinamizan la elevación de demandas o de reclamos por parte de la población indígena. E incluso en este contexto es que nacen, o parecen nacer porque no conocemos ejemplos previos, un conjunto de géneros asociados precisamente al funcionamiento letrado de los cabildos o estos consejos municipales, como por ejemplo las actas de los cabildos, que son estas que están aquí, que refieren a la elección de determinados miembros en estos consejos municipales. Pero quizás lo importante para lo que nosotros estamos, para la hipótesis que estamos desarrollando, es que estos textos difícilmente puedan reducirse al ámbito de lo temporal, como se los ha considerado por lo general. Porque tienen una serie de componentes fundamentalmente asociados a la oralidad que los convierten en textos mucho más ambivalentes en última instancia. Y esa oralidad que da
Valencia parece fuertemente asociada a ciertas vocalizaciones religiosas. La carta que escribe este pueblo, San Ignacio de Guazú, que actualmente está en Paraguay, en 1768, reclamando que los jesuitas no sean expulsados de los pueblos, comienza con esta expresión, que dice: Dios Padre Santo y Dios Hijo Santo, que murió en la cruz por nosotros, y que Dios Espíritu Santo ilumine tu corazón ahora, mi jefe gran capitán gobernador, una carta dirigida al gobernador. Les saludamos junto con los niños de pecho en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Recordemos la repetición de la palabra santo en el presagio anterior. Perdónanos una y otra vez, por eso le rogamos que el día de nuestra muerte se apiade igualmente de nuestra alma en el cielo, con gozo eterno lo que llamamos la gloria plena. Amén, Jesús, María y José. Por momentos pareciera que yo estaba recitando el Padre Nuestro. Este texto ha sido considerado parte del corpus de lo temporal, pero la forma como se construyen las demandas es esta manera, y estas expresiones reaparecen en distintas cartas. Y hay una razón en última instancia que parece asociar el corpus de la producción de estas autoridades que elevan determinadas demandas y estas vocalizaciones religiosas, y es que los miembros de las élites indígenas circulaban tanto por espacios institucionales que uno suele asociar de manera simplista a lo político y en otros casos a lo religioso. La investigación lingüística fundamentalmente señala que algunas de esas cartas, que están en lengua guaraní originalmente, y luego hay incluso traducciones que se hicieron en la propia época, pero que las cartas que están en guaraní tienen resabios permanentes de oralidad y que parecen de algún modo como registros de asambleas o de las deliberaciones que se hacían en la plaza de los pueblos o en el ámbito de los cabildos. Y la asociación a la oralidad no está únicamente en el plano de esas asambleas en las que se tomaban decisiones, sino también por el hecho de que los miembros de las élites políticas solían participar de una práctica que está asociada a las misiones, que ignoro si existe en otro contexto, que es la práctica de la repetición del sermón religioso. Los días domingos, fundamentalmente, los sacerdotes pronunciaban en guaraní en la iglesia de cada pueblo un sermón, que por lo general lo hacían en un guaraní que no era el más comprensible para la población indígena del pueblo. Y a partir de ello surgió la práctica de que los miembros de las élites indígenas, a la salida de la iglesia, congregaban al pueblo y repetían el mismo sermón, pero utilizando otras palabras o variando algunas de las expresiones. De modo que aquí aparece casi institucionalizada una práctica de oralidad religiosa, podríamos decir, pero de oralidad en última instancia asociada a la predicación, al sermón, por parte de las élites indígenas. Y la manifestación textual más clara de esto son estos dos libros, fundamentalmente este que está aquí, escrito por un indígena, Nicolás Yacuay, que era un cacique, es decir, era miembro de estas élites de los pueblos, pero que al mismo tiempo era un sermonero, porque escribió este libro de sermones, y que es un libro que deriva precisamente de esta práctica. De modo que tampoco en el plano del discurso de los cabildos o del discurso de elevación de demandas por parte de las instituciones de los pueblos, pareciera comprobarse esta distinción radical entre escrituras de lo temporal y escrituras de lo eterno. Bueno, en los minutos que quedan entonces, creo yo que podríamos entrar en algunos de los, o continuar más bien, mostrándoles algunos de los contextos o géneros textuales en los que esta combinación, esta hibridación de registros se manifiesta, pero ya queda claro, digamos, el camino que estamos siguiendo en cuanto a reconocer aquí un género textual que no solo combina el discurso, digamos, textual con la oralidad, o un discurso textual que tiene marcas de oralidad, sino también un discurso en el que se filtra permanentemente el registro religioso. Me gustaría
hacerlo entonces a partir de cuatro digamos, ejemplos, uno de los cuales ya les trajimos, ya les presentamos, que son estas cartas de los cabildos. Y hay un momento crítico que es este de la guerra guaranítica, en donde estas cartas se producen con mayor intensidad y en donde puede verse ese fenómeno de combinación de registros, pero es algo más que eso. Creemos que estos géneros textuales contribuyen a la formación de una memoria misional desde varios puntos de vista, y en particular el de estas cartas producidas entre 1752 y 1756-57 muestran un fenómeno particularmente interesante de conjunción entre un registro histórico cronológico bastante preciso, podemos decir, en el que los indios, en su reclamo al rey y al gobernador, señalan eventos importantes del pacto, podríamos decir, del pacto entre el monarca y sus súbditos indígenas, en donde se les reconoce su derecho a ocupar las tierras en las que viven, con otro registro que podríamos llamarle, grosso modo, cosmológico o mítico, en donde no hay una hilación de eventos de manera cronológica muy clara. Y me gustaría mostrarles algunos fragmentos para ir más rápidamente en lo que eso se manifiesta. En una carta como la que acabo de mostrar, que viene enumerando esa serie de hechos con años precisos y demás, encontramos fragmentos como este. San Ignacio y la compañía, dice, de Jesús, nos dio a conocerlo Jesucristo y la hermosura de su Madre, Señora Santa María, el sol y a la hermosa luna y el ser que tiene de resplandecer y lucir en el cielo, sin que pierdan ni hayan perdido su primer ser. Este fragmento todavía nos resulta bastante enigmático, porque está refiriendo a un primer ser que no sabemos exactamente qué es, pero si nos remitimos a las antologías de mitos guaraníes, vemos estas figuras claramente representadas, una primera tierra, una segunda tierra. De todas maneras es muy especulativo lo que pueda decirse con respecto a esto. Lo interesante es cómo a nivel discursivo, tomando el texto solamente, vemos una particular construcción de, digamos así, de la memoria histórica, en la que se atribuye a las figuras de la cristiandad, a San Ignacio y al propio Jesucristo, el haber atribuido, digamos, antes incluso que el monarca español, el derecho a esas tierras. Después hay otros fragmentos muy interesantes, como este otro, que dice lo siguiente: primeramente, el mismo Dios ha dado estas tierras a nuestros abuelos, digamos, parece hasta cierto punto una frase protestante, se podría decir, ¿no? Es decir, los indios se comunican directamente con Dios. Después de esto, el mismo Dios envió del cielo a su vasallo San Miguel. Como el pueblo de San Juan es colonia o división del pueblo de San Miguel, tienen unos y otros la misma tradición de que se les apareció el santo arcángel, haciéndoles saber a nuestros abuelos la voluntad de Dios. Buscad, discurso directo, les dijo San Miguel, quien cuide santamente de vosotros y así os lograréis eternamente. Mostróles San Miguel al que venía en su compañía que era un padre sacerdote que se parece a San Ignacio de la Compañía de Jesús, y les dijo San Miguel, uno como este habéis de buscar. Y mandó San Miguel poner una cruz en estas tierras de nuestros pobres abuelos, diciéndoles, por esto os lograréis. Es muy interesante cómo este registro aparece conjuntamente con el registro estrictamente cronológico. Y es un registro atemporal, podemos decir, en cierto sentido mítico, y funciona combinadamente con el otro registro más, digamos así, temporal cronológico, de manera alternante, en un género que, como varios lo han señalado, es generalmente atribuido a un espacio político como los cabildos. Si avanzamos sobre otras formas de construcción de la memoria, vamos a encontrar lo que
Neumann identificó como reseñas históricas de la colonización territorial. Y aquí habría muchas cosas para decir, yo solamente me voy a detener en un par de documentos que nos pareció importante incluir, que son documentos efectivamente producidos por indios en el Cabildo, que reseñan el proceso de colonización territorial de sus pueblos respectivos y en donde también introducen determinados elementos de distinto tipo, como los que se vinculan con la conquista del mundo infiel, en donde podemos ver una orientación general de la escritura, pero también de la colonización territorial, a la formación de un espacio que es al mismo tiempo político-económico, es decir, estamos hablando de colonización territorial en el sentido estricto, tierras de vaquerías y producción económica en general, combinado también con la empresa de convertir a los indios infieles, tarea que es delegada a los mismos indios cristianos con respecto a los indios que viven en los bordes de las misiones y que son considerados indios infieles. Resulta interesante ver cómo este registro de reseñas históricas combina esos dos elementos, el elemento más secular y el elemento más religioso, por ejemplo, haciendo referencia a los primeros sacerdotes que llegaron a la región, en algunos casos sacerdotes martirizados, que entraron en vínculo con los antepasados de estos indios que habitan estos pueblos. El último registro en el que nos centramos y que forma parte también de este género de la memoria histórica que identificamos son, también siguiendo la clasificación de Neumann, crónicas personales de eventos. Y resulta llamativo que en por lo menos los dos casos que consideramos, que son una relación hecha por un indio llamado Crisanto Nerendá, cuya versión guaraní se perdió, pero que contamos con la traducción al español, y otra que fue descubierta hace pocos años, que es un diario de guerra. En general son relatos de sucesos bélicos. Lo que nos interesa rescatar de estos registros en particular, y eso sería básicamente lo último que diríamos para presentar el corpus, es que en general incluyen elementos alegóricos, podemos decir. No es solamente el relato de los sucesos de la guerra que aparecen claramente identificados aquí. En el caso de la crónica del Nerendá es el secuestro que sufre este indio en un fuerte portugués. Entonces, al lograr salir, al escaparse, escribe esta crónica. Y en el otro caso es un manuscrito que refiere a el desalojo de la colonia de Sacramento en 1704, donde hay una descripción muy minuciosa de cada uno de los hechos y al mismo tiempo una suerte de dramatización de lo que se concibe como el buen cristiano, defensor de los límites, digamos, de los pueblos frente a los infieles y frente a, digamos, el enemigo portugués en este caso, pero también como modelo de virtud, es decir, estos indios, en el caso de Nerendá y otros que aparecen en la crónica o en el diario de guerra, serían concebidos como modelos de virtud cristiana y no solamente como soldados, digamos, encargados de recuperar los pueblos por medio de estas acciones bélicas. Bien, el último género al que hemos considerado como importante para este abordaje son las llamadas crónicas de la conquista espiritual. Y acá nos centramos básicamente en dos que son
crónicas originalmente escritas por jesuitas. Una de ellas es es una traducción al guaraní de la famosa conquista espiritual del jesuita Ruiz de Montoya, y otra, bueno, simplemente la mencionamos, que es la historia o la crónica histórica del techo, de la que mostré imágenes el otro día también de las portadas, ambas traducidas al guaraní, y que tienen, según la investigación de un colega lingüista, algunas características que deben ser particularmente atendidas, como, me refiero a los textos guaraníes, como por ejemplo que fueron pensados como material de lectura para la práctica de los mismos sacerdotes de la lengua indígena, pero también brindar a los indígenas una identidad política clara en el marco del mundo colonial, es decir, llevar a que los indios asuman la identidad cristiana como una identidad propia. Y finalmente también tienen estos textos traducidos al guaraní una función moralizante que vemos reflejadas en muchos de estos géneros, como hemos venido mostrando. Entonces, quizás ya arribando un poco a las conclusiones, básicamente lo que nos ha interesado mostrar aquí es, bueno, estas múltiples manifestaciones textuales que trascienden, que van más allá de la distinción entre lo temporal y lo eterno, y que parecen bastante claras si uno hace, digamos, si uno se abre, digamos así, a la modalidad y a la naturaleza de estos textos. Ese es un poco el objetivo general. Después nos pareció que la evidencia se orienta también a pensar esos registros híbridos no solo en el ámbito de lo temporal y lo religioso, sino también en ciertas combinaciones que aparecen entre lo oral y lo escrito, entre lo cronológico y lo mítico. Y aquí no hemos hecho mención a un aspecto importante, que es el de lo visual y lo textual. En particular este género de memoria, que son las reseñas históricas de la colonización, es dable pensar que en muchos casos iban acompañados de la producción de mapas. Es decir, que el registro visual está implícito también en estas cartas. Entonces ustedes pueden ver aquí la multiplicidad de manifestaciones que aún requieren una investigación en profundidad. No sé si vos querés agregar los últimos puntos. En última instancia, esta indiferencia o esta ambivalencia, esta hibridez, podríamos decir, deriva de una serie de factores que están más allá de lo textual, o que refieren más a una historia de las prácticas culturales y sociales y políticas más amplia de las misiones. En primer lugar, que no hay una distinción radical entre sectores dentro de la élite, sino que esta élite, que tiene un carácter letrado, es decir, que tiene un vínculo bastante aceitado con la cultura escrita, la cultura letrada, esa élite participa simultáneamente de diversos ámbitos, es decir, circula entre los espacios que tradicionalmente se han asociado al ámbito de la iglesia, como las congregaciones o las cofradías, y posteriormente el mismo indígena que es congregante puede ser miembro del cabildo o puede ser un miliciano. Si bien sabemos todavía bastante poco sobre estos sectores, incluso es difícil identificar nombres específicos y trayectorias puntuales, los indicios parecen sugerir precisamente esto. Y en última instancia, esta correlación entre lo espiritual y lo temporal, podríamos decir, obedece a esta orientación general del proyecto misional, fundamentalmente, diríamos, de la influencia jesuítica dentro de este proyecto, pero de su apropiación también por la población indígena, que es el uso de este proyecto misional para construir un modelo civil, podríamos decir, un modelo de civilidad y de urbanidad fundamentado en esta subjetividad ignaciana. De modo que, tanto yendo desde la literatura espiritual hasta los
modelos de virtud individual que aparecen en las crónicas y en los diarios, en todos vemos el mismo sentido y la misma correlación de estos registros y espacios. Gracias. Bom, eu vou colocar umas duas questões enquanto vocês pensam também aí, né? Muito obrigada, né, pelo debate extraordinário, pela palestra extraordinária. Eu queria primeiro colocar, assim, quanto a essas manifestações de oralidade, sobretudo de pensamento mítico, que ressaltam em meio aos textos que seguem mais a convenção discursiva jesuítica, né? Através desses textos é possível conhecer mais sobre as concepções de mundo dos guaranis antes da colonização, ou esses fragmentos são insuficientes para revelar como eles viviam e pensavam, já estavam muito aculturados, né? Isso é uma pergunta. Sí, bueno, es realmente un problema este que plantea, porque, digamos, cualquier antropólogo cuestionaría ese tipo de abordaje como un abordaje esencialista. Obviamente los indígenas convertidos ya no son lo que eran al principio del proceso de colonización, son precisamente indios en el ámbito colonial, que han apropiado buena parte de los recursos que ese contexto les brinda para desenvolver sus actividades y su propia visión del mundo. De todas maneras, todavía creo yo no tenemos suficiente idea de dónde es que sale esto, estos discursos tan, digamos, inclasificables, porque ahí vemos una combinación de lo que podríamos llamar elementos tradicionales, míticos, si se quiere, también mitología cristiana, podríamos decir, es un discurso muy en clave bíblica, casi escatológica, la que se encuentra en muchos de estos documentos. Entonces, todavía es difícil establecer. Yo de todas maneras no me iría antes de la colonización, sino que pensaría en esos discursos como discursos que tienen un sentido en el contexto en el que son producidos y que deberían ser evaluados en base a su eficacia, digamos así, su eficacia desde varios puntos de vista, su eficacia mnemotécnica, podríamos decir, pero también su eficacia en el contexto colonial. Evidentemente son discursos que tienen un lugar, para los que hay una aceptación incluso en la administración hispánica como discursos legítimos, más allá de que sean difícilmente clasificables. No sé si eso responde a tu pregunta. Pero... La cuestión, que esta pregunta en última instancia forma parte de un debate más amplio, que es hasta qué punto fueron cristianizadas las poblaciones indígenas de América. Durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando aparecía algún tipo de manifestación escatológica o apocalíptica expresada sea en la escritura indígena o en las prácticas indígenas, los historiadores tendían a deducir que ahí se encontraban resabios de la concepción prehispánica del mundo, hasta que apareció la interpretación, que por momentos parecía bastante obvia, que el hecho de elementos apocalípticos y escatológicos también forman parte central del pensamiento cristiano tradicional. Y muchas de esas cartas que nosotros mostramos, en donde aparecen esos elementos míticos o cosmológicos, nosotros los pusimos en castellano. Y esas son traducciones que hicieron los jesuitas para enviar a España. Es decir que si ellos estuviesen censurando o cuestionando algún tipo de pensamiento prehispánico o lo que fuese, habrían tomado otra decisión probablemente respecto de eso. Creo que en última instancia lo que nos cuesta es
qué punto estos elementos frente a los que a partir de los cuales nosotros como historiadores o antropólogos reconocemos una alteridad, en qué medida esos elementos también formaban parte del pensamiento de la sociedad hispánica y de los sectores religiosos y letrados de la época. Gracias. Zenilton, tem uma questão? Guilherme, acho que eu falo bastante alto, talvez não precise do microfone, apesar da voz rouca. Acho que tanto o texto da Vária História quanto a palestra são excepcionais para eu pensar. Eu agradeço aos dois muito por isso, né? Para eu pensar uma questão que é muito recorrente nas minhas pesquisas. Eu trabalho, principalmente quando eu estou trabalhando com a história da alimentação, né? E com a cultura material, os elementos materiais dessa cultura alimentar, dessas práticas alimentares. Eu acho que vocês me dão, né, uns subsídios para enriquecer talvez essas duas questões que estão muito ligadas, né, as duas. Então eu gostaria de comentá-la porque eu acho que seria rico para mim, né, estou sendo um pouco egoísta, mas seria rico para mim o comentário de vocês sobre essas duas questões, que estão presentes no texto e nas falas, né? Muito presentes de uma forma que me agrada, que é a ideia de fronteira, né? A fronteira múltipla, móvel, né? Uma fronteira que não é limite, uma fronteira que é ponto de encontro, de contato, né? Que não divide absolutamente nada, mas que une, né, as culturas, as diferentes hierarquias, né? O religioso e o temporal, o econômico e o espiritual, né? Ou seja, essa ideia de fronteira que não opõe culturas, que não opõe práticas, nem de escrita, nem práticas alimentares, que não opõe nada, né? Que simplesmente conforma, amalgama, né, toda essa cultura, né? Eu acho que nós continuamos colocando essa ideia de fronteira, apesar de entendermos a construção múltipla, móvel, do contato, a gente continua com a palavra fronteira, né, expressando muito a divisão, quando a gente quer, na verdade, mostrar que essa divisão quase que não existe, né? Então, essa é a questão que eu me coloco e estou colocando para discussão aqui. E junto a essa ideia de fronteira, a ideia de hibridação, né? Essa palavra, a Márcia comenta comigo que eu tenho problema com as palavras, que eu preciso até de fazer análise por causa disso. Hoje mesmo ela já me disse isso. 2 vezes. 2 vezes. Eu tenho problema com nomes, palavras, às vezes me assusta. A palavra híbrido e hibridação me assusta, e eu tenho uma formação anterior, né, uma formação profissional anterior na biologia, na área biológica. Híbrido é um ser que não se reproduz, é um ser pobre, é um ser que dá uma primeira força e que essa força não se reproduz, essa força se esvai, se empobrece. Nós usamos híbrido porque não existe a palavra mestiço, mestiçagem no inglês. Então a força do inglês nos impôs o uso do híbrido, querendo dizer exatamente o oposto. Nós estamos querendo falar de riqueza, de reprodutibilidade, né? De culturas que se transmitem enriquecendo, práticas que vão no tempo se tornando cada vez mais complexas, cada vez melhores, cada vez mais ricas. E o híbrido diz, na biologia, né, e no sentido comum do entendimento, algo que não se reproduz, algo que é pobre, né? Exatamente o oposto do que a gente quer dizer, e a gente usa hibridação. Pela hegemonia da língua inglesa, né, que não tem a palavra mestiçagem, né, e que a palavra hibridação quer, né, dizer a mestiçagem. Tá? Então era esse o comentário que eu gostaria que vocês comentassem. Muito obrigado. Gostei muitíssimo, realmente. Eu tenho uma questão sobre a literatura espiritual
segmento das vidas exemplares. Depois, mais no final, vocês falaram alguma coisa sobre nas narrativas de guerra, que elas teriam, não é, também um caráter de vida exemplar. Mas a questão é se nessa escrita em Guarani, se nos textos escritos em Guarani, no gênero das vidas exemplares, se haveriam relatos de vida de índios e de índias, né, principalmente, como forma de pastoral, de pregação,